Bueno, continuamos con Pescador y la teoría del capital humano. Esto lo tenemos que pensar tanto a nivel social como individual. El origen de esta teoría fue pensado desde lo económico, ¿sí? Como el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta que un plus en la producción, ya sea de los individuos y de las sociedades, hacían que se puedan desarrollar. Esta teoría va a plantear la relación de lo que es la escuela y el trabajo, teniendo en cuenta que la escuela es quien asigna roles a través de la socialización. Entonces, y bueno, esto lo va a vincular con el trabajo. También lo que es el gasto en educación. Gasto con una connotación negativa, es decir, que en términos económicos lo que se considera gasto es aquello que no va a tener una retribución económica. En cambio, va también a estar puesta la inversión con una connotación positiva. En el mismo se va a hacer una elección racional. Una elección racional, es decir, que en la inversión va a ser la cantidad de dinero y cuánto tiempo nosotros podamos invertirlo. Tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una inversión racional. Y en esta inversión va a ser, o sea, va a ser aquello que nosotros invirtamos, gastemos, va a haber una retribución económica. Esta teoría nos va a explicar lo que es el ingreso y las políticas retributivas. De nuevo, a nivel individual y a nivel social. Es decir, que si nosotros de la escuela, pasamos por la escuela y salimos maestros, elegimos, porque hay una elección, elegimos estudiar para maestros o elegimos estudiar para, qué sé yo, ingenieros, un ingeniero vial, vamos a usar estos dos ejemplos, para enfermero o ingeniero vial. Bueno, entonces ahí va a haber una inversión. En donde va a haber una rentabilidad. Es decir, que cuanto más haya de pensándolo desde la oferta y demanda, cuando haya más ingenieros viales o cuanto haya más enfermeros, va a ser menos la retribución, porque va a haber mayor oferta en el mercado. Y entonces se va a producir una devaluación, es decir, que vas a ganar menos. Entonces allí, es decir, que si se hace popular, por ejemplo, el ser enfermeros, que hoy podemos ver que hay mayor oferta, como que hay muchos enfermeros, o ves muchos que se reciben. En cambio, en este caso ingeniero vial o anestesistas, vemos que hay poco. Entonces hay poca oferta. Por lo tanto, el sueldo va a ser más alto. Es decir, que no va a haber una devaluación como en el caso cuando se vuelve popular. O porque todo el mundo puede llegar. Entonces, se vuelven poco rentables cuando todo el mundo puede llegar. Pero la historia muestra que igual se sigue exigiendo la educación. Es decir, los docentes tienen poca rentabilidad. Muchos maestros se quejan de que llegan justos a fin de mes o tienen que trabajar todo el día para que les quede un poco de dinero. Entonces, si esto es así, ¿por qué
O sea, ¿por qué seguimos apostando a la educación? Ya sea, por ejemplo, a nivel estatal. O sea, el autor no habla de Estado, pero sí a nivel de sociedad. ¿Cuánto invierte la sociedad? O sea, ¿por qué siguen invirtiendo en educación si pues no da mucha retribución? Sin embargo, como la sociedad, los pueblos son los que conquistan los derechos, entre ellos está el de la educación. Pero ¿por qué los pueblos siguen exigiendo la educación? Y bueno, porque hay prestigio, porque hay estatus social o cultural. Ahora, la teoría del capital humano nos dice que, además, que el salario va a representar la productividad, en donde, por ejemplo, no es lo mismo la tarea que realiza un ingeniero vial que aquel que realiza, no sé, el enfermero. Sin embargo, o sea, uno produce más, por eso gana más. Sin embargo, eh, por ejemplo, el youtuber con el anestesista o el enfermero. ¿Cuál gana más? ¿Cuál es más productivo? Y bueno, no podemos decir con exactitud que es así, que youtuber es más productivo que tiene más productividad que un anestesista. Simplemente lo que puede hacer es reflejar las variables de una sociedad en un determinado momento. Pero la productividad lo podemos dejar entre paréntesis. Además, otras de las cuestiones que tenemos en cuenta de ejemplos para pensar las contradicciones que tiene la teoría del capital humano es porque la teoría del capital humano nos presenta que si nosotros tomamos buenas decisiones, vamos a conseguir un buen trabajo y si invertimos bien, porque era una elección racional, vamos a conseguir trabajo y dependiendo de lo que vos elijas, vas a tener mayor retribución económica. Entonces, si tomas buenas decisiones, vas a conseguir trabajo, pero con el tiempo se ha demostrado que no siempre se consigue trabajo. Es decir, que la teoría está pensada en términos de oferta, pero si lo pensamos desde la demanda, es decir, desde el mercado del trabajo, esto no, no visualiza la realidad, puesto que estamos en el capitalismo y el cual no aloja a todo el mundo. Entonces, no siempre va a haber un equilibrio entre lo que es la oferta y la demanda. Por lo tanto, por ahí, por más que no haya mucha oferta, tampoco puede haber mucha demanda. Es decir, de astronautas. Vos podés lograr ser astronauta, sin embargo, también son escasos los lugares para ser un astronauta. Entonces también queda refutado en este aspecto. Y por último, la teoría de la elección, es decir, que o sea, nosotros tenemos todas las posibilidades de elegir, o sea, de manera racional. Y no es así, porque no todos tenemos las posibilidades de elegir, puesto que no, o sea, ya sea de manera económica o ya sea de una cuestión geográfica de ubicación. Si vos estás en Santiago del Estero o en el Chaco, y muchas veces no están ni en nuestros horizontes de pensamiento tales carreras. O sea, son un imposible. Y si, más allá de que suponer que porque nos contaron, o leímos cuentos y querramos serlo, por ejemplo, astronautas, y sería muy difícil el acceso. Primero porque no tendríamos en dónde trabajar acá en el norte y segundo es una cuestión muy económicamente sale caro y también em, y también digamos hay que ver la cuestión eh,
cognitiva en este aspecto, es decir, que si vos no tenés una base, o sea, por así decirlo, educativa, que te prepare para determinadas áreas, y bueno, si no tuviste las oportunidades desde niños, es muy difícil que por más que vos cuando salgas de la secundaria y quieras hacerlo, pasa esto también con lo que es el fútbol. Hay algunos que salen con dotes para jugar desde los barrios muy populares, sin embargo hay otros que no, por más que les súper guste, no pueden acceder. Primero porque su cuerpo no ha sido desarrollado, no les ha sido enseñado desde pequeños y bueno, entonces es difícil. Hay algunos que tienen ciertas facilidades más que otras. Entonces, en esta teoría está fuertemente lo que es la meritocracia, porque volvamos a lo que decía que el plus de producción que pone de manera individual o a nivel sociedad va a ser lo que te va a garantizar, por así decirlo, o lo dice, la productividad. Es decir, el desarrollo social o el desarrollo individual. Por lo tanto, hay un ejemplo de meritocracia, donde, por ejemplo, si pensamos que dos personas tienen la misma idea, pero una tiene los recursos para lograrlo y la otra no, y bueno, el resultado no va a ser el mismo y no va a depender de si tenemos un plus en nuestra producción. Simplemente no está a nuestro alcance. Bueno, esto es todo por hoy y cualquier duda o consulta se nos escribe en el foro.